panorama, Sáenz proyectó también qué es lo que piensa hacer en esta provincia de Salta. Y también habló de su relación con la nación. Cómo el gobernador entiende que tiene que defender todos los postulados que tiene Salta. Alguno me dirá, bueno, pero ¿hay alguien que esté atacándola a la provincia? Y sí, en algunas cosas sí. Por ejemplo, el tema del incentivo docente no es solamente contra Salta, contra todas las provincias. El tema del fondo de subsidio al transporte, ¿por qué lo tiene el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires? ¿Por qué sí a ellos y por qué no a nosotros? ¿Por qué esa discriminación odiosa a los provincianos? ¿No? Bueno, habló también de eso, pero vamos a rescatar algunas cosas con gente que también tenga opinión y nos pueda calibrar un poco, a ver en qué, cómo miran la política. Vamos a hablar con Pamela Caletti, ella es diputada nacional y presidente del bloque Innovación Federal, que dio origen a un montón de comentarios, ¿no? Este es mi primer programa de este año, así que vamos a charlar con ella un minuto. Diputada Caletti, Jorge Calvo la saluda, buen día. Hola, muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Vamos por parte, Pamela. Vi, por ejemplo, hay un episodio, ¿no? Lo que se ve ahí en televisión, cuando saludaste al presidente de la Nación haciendo su ingreso el día viernes al Congreso Nacional para dar su mensaje a la ciudadanía nacional, nada menos que a las 21 horas, algo totalmente novedoso, original, por lo menos en lo que estábamos acostumbrados acá en la Argentina, de inaugurar las sesiones ordinarias, 11 de la mañana, 10 de la mañana. Bueno, acá se hizo totalmente lo contrario y alcanzó 51 puntos de rating, una cosa increíble. O sea que el propósito que tenía Milei se terminó cumpliendo en esos términos. Pero vos lo escuchaste a Milei y lo saludaste también porque vi ahí un saludo medio... ¿Te conoce Milei a vos o no? ¿Cómo? Sí, me conoce porque fue diputado nacional antes conmigo, 2 años conmigo. Ah, o sea que te conoces. Conocemos de haber compartido banca dentro del Congreso esos 2 años anteriores. Ah, perfecto. ¿Cómo viste el mensaje del presidente de la Nación? Bueno, la verdad que es como hubo varios mensajes en un mismo momento, porque parecía no parecía el mismo presidente al principio que al final, y después volvió el mismo presidente, en el sentido de que al principio empezó como enojado y haciendo imputaciones y cosas, y después llamó al consenso, pero después otra vez volvió con las imposiciones, llamó al diálogo, pero si me aprueban esto. Entonces, la verdad que yo personalmente quiero creer que este diálogo, llamado al diálogo y al consenso, va a ser genuino, un verdadero diálogo y consenso para sentar las bases para que Argentina salga adelante. Ajá. Yo hubiese preferido que sea, porque cuando yo te llamo para que dialoguemos y consensuemos a tal día, a tal hora, y hablamos solo de esto y solo si me aprobás lo que yo te mando antes, y no parece mucho consenso, por lo menos no es lo que yo aprendí en mi escuela, en la facultad, lo que es el consenso y diálogo. Pero bueno, esperemos que no sea cerrado y que podamos debatir también el cómo, porque los 10 puntos que planteó el presidente, la verdad que uno está de acuerdo. Ahora, el tema es cómo. Vos podés estar de acuerdo con que haya equilibrio fiscal, no tengo duda. Salta con el gobernador Gustavo Sáenz hace 4 años que tiene equilibrio fiscal, con muchísimo menos recursos que Nación. Entonces, ahora, el equilibrio lo podés alcanzar con una administración equilibrada como la que hizo el gobernador Gustavo Sáenz, con obra pública histórica en Salta, cumpliendo los compromisos, o podés hacerlo ajustando ferozmente, como ha pasado este tiempo, sobre quienes más lo necesitan, la clase trabajadora, la clase media, licuando con licuadora, ¿no? Como que ellos mismos dicen. Entonces, nosotros en eso, ajustando a los jubilados, el equilibrio fiscal, 100% de acuerdo. ¿Cómo? Si es con los jubilados, no estamos de acuerdo. Si es desconociendo el federalismo y trasladando el desequilibrio a las provincias, tampoco estamos de acuerdo. Ahora, si es con producción, saliendo adelante, equilibrando las cuestas, ajustando los gastos, vamos a acompañar. Ajá. Bueno, en esa sintonía también me parece que está el propio gobernador Sáenz, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que cuesta mucho conversar con la gente de Nación porque tiene una visión excesivamente centralista.
O sea, creer que vos llegaste al equilibrio y festejar porque en una planilla de Excel te dieron los números, pero en el medio le licuaste la remuneración y a los jubilados o los haberes y le tiraste un bono ahora que no ni les alcanza para nada. Lo mismo lo que es la gran recesión, la suba de los precios. Sacaste el incentivo docente, que es sueldo docente, no es plata para las provincias, los gobernadores, va directo al sueldo de nuestros docentes y es educación pública. Entonces, el transporte tampoco va a los gobernadores, caja política de las provincias. El transporte es para el jubilado que va porque es el subsidio en el boleto, para el jubilado que va a un turno, para el estudiante el boleto estudiantil, es para el laburante, para la persona, no sé, pensemos en una persona ama... pero la gran mayoría utiliza el transporte público. Exactamente, pero además lo único que tenemos, Buenos Aires, mira, te digo, el año pasado, diciembre de 2023, ya el sistema era injusto, no se lo estoy imputando a este gobierno de Javier Milei, ya era excesivamente injusto y nosotros lo reclamamos, pero ahora es peor, porque ahora es nada. En diciembre del año pasado, 88.500 millones se le daba solo por transporte de lo que es línea de colectivos al AMBA. Un lunar, para que la gente que nos está escuchando, un lunar en la Argentina, el lunar más rico de la Argentina, que es el AMBA, 40 cuadras por 40 cuadras, 88.500 millones. Para el resto del país, todo el resto, nosotros inclusive, 11.500 millones. No, hay una desproporción. Entonces, vos así nomás lo ves. El lunar ese, 88.500. Claro que eso no lo hizo Milei tampoco, ¿no? Eso ya venía de antes. Por eso digo, es un reclamo que nosotros veníamos. Es la lucha desde Güemes, de unitarios y federales, de creer que el país termina en la capital. Pero además ellos tienen subtitrenes, nosotros no. Entonces, ya ese sistema absolutamente injusto, le agregamos mayor injusticia todavía y lo paga la gente, no un gobernador. Ya era eso injusto y ahora ni siquiera eso. Aún con eso nosotros logramos, con gran esfuerzo de la provincia, tener un boleto de 2.90 que había subido a 4.90. Bueno, hoy subió a 4.90. Hoy, eso le cuento también a la gente, el boleto subió a 4.90, 490 pesos acá en Salta. ¿Ah? Ahora, sí, exactamente. Y realmente es insostenible porque además la visión miope del centralismo, si ellos lo que quieren es sacar un país productivo, en definitiva los pocos trabajadores que están logrando mantener su trabajo tienen que trasladarse a su trabajo. Entonces, ¿cómo hacen para pagar ese transporte? Pero además eso se va a terminar traduciendo en puja salarial, en reclamo salarial al empresario. Entonces le están haciendo un flaco favor a las personas a las que quieren beneficiar. Si no les interesa a los trabajadores, por lo menos que les interesa que Argentina produzca y que no haya una puja salarial, porque la gente no va a tener para comer, o va a trabajar, si logra conservar el trabajo, come. Es una locura. Ahora, ¿cómo crees vos porque ustedes charlan ahí en el Congreso, tienen 257 legisladores, donde tiene una minoría, la Libertad Avanza, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, el objetivo que tenemos como país es mejorar la vida de la gente. Nosotros estamos trabajando para eso. Yo no trabajo para ganar elecciones, no trabajo para repetir el mandato, no trabajo para el poder, que es lo que tradicionalmente han hecho todos los políticos argentinos de distintas extracciones partidarias. ¿Ah? Estamos trabajando con ese sentido, con ese criterio, dijo Milei. ¿Es creíble eso? Claramente no, pero bueno, yo la verdad en esos eslogan que ponen, no me voy a detener. Yo creo que la verdad que deberían ser más serios. Ayer, entre otras cosas que no me gustó del Congreso, por ejemplo, cuando la gente, que estuvo muy bueno que sea la verdad la noche, hay que reconocerlo porque mucha gente lo pudo ver, pero las cámaras no enfocaron todo el Congreso, enfocaron solo un pequeño sector, un 20% de las gradas, que era el que aplaudía constantemente. Hubo otro sector que estaba muy enojado y otro sector en el que estuve yo, por ejemplo, en que nosotros estuvimos con seriedad, como corresponde a lo que es un acto institucional previsto en la Constitución como el inicio de sesiones. Uno puede aplaudir o agradecer determinada medida, pero pasándote aplaudiendo como si estuvieses en un circo, y encima que las cámaras hay que mostrar toda la realidad. Bueno, pero a ver, ustedes los kirchneristas siempre pasaron son los grandes aplaudidores de la historia. Bueno, yo siempre dije que yo no pertenezco al kirchnerismo, tampoco me gusta eso, llenar los balcones del Congreso como gradas. Yo jamás
participé ni en las gradas, ni llevé a nadie que vaya en las gradas a hacer ese tipo de espectáculo, que la verdad que me parece que uno tiene que respetar las instituciones, más allá del partido político al que pertenezca. Por eso nosotros, el presidente dijo cosas que apoyábamos, y que la verdad que en algún momento también aplaudimos, y otras cosas que no nos gustaron y no abuchamos ni mucho menos, nos mantuvimos serios en nuestro lugar, acorde al rol que cumplimos de diputado de la Nación, porque nosotros somos representantes del pueblo de la provincia, esa banca le pertenece al pueblo. No puedo hacer, si yo, la verdad que a mí todos los agravios y cosas me hubiese gustado decir muchas cosas, pero yo tengo que entender que yo tengo un mandato constitucional y tengo una función que cumplir, y no cumplo la función como si estuviese en un circo, aplaudiendo o abuchando, ¿no? Ahora, hay un tema que es importante. Ustedes, en este bloque de Innovación Federal, están con Pablo Outes y la otra serrillana... Sí, Yolanda Vega. Y Vega. Buah. Son 3 diputados de Salta que integran este bloque que se llama Innovación Federal, junto a un correntino. ¿Cuántos son en total? 7. Somos 8. 8. Misiones y Río Negro, y Neuquén, que estaba con nosotros, decidió formar un interbloque con nosotros, una cuestión técnica, sigue trabajando con nosotros también, pero como un interbloque que es Movimiento Popular Neuquino. Este es un hecho ya que pasó, lo que voy a preguntar ahora. No es que sea actual, pero es necesario saberlo para entender cómo se está moviendo hoy la relación entre el gobierno de Salta y el gobierno nacional. Cuando les tocó votar a ustedes el tema del famoso, la ley ómnibus, sí, el propio gobernador dijo, los diputados de Salta, que tienen total autonomía, yo no es que ande haciendo ahí de gendarme, pidiéndoles que hagan una cosa o que hagan otra, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene que hacer, y yo respeto precisamente el rol que le toca a cada uno de los legisladores de Salta. Entonces quiere decir que han tenido ustedes autonomía para hacerlo. Votaron a favor en general, pero también muchas cosas votaron a favor en particular, pero no votaron el inciso H, y eso le valió que en definitiva dijeran que los había traicionado, ¿no? El gobierno o el gobernador Sáenz. ¿Es cierto eso? ¿Se había hablado eso antes? No, lo habíamos dicho por escrito en nuestro dictamen. Nosotros, cuando sacamos el dictamen, cuando uno vota una ley en el Congreso, antes de eso hay un dictamen. En nuestro dictamen, por escrito, con la firma de los diputados de Innovación, estaban las disidencias, donde decíamos dónde no estábamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo en los fondos, no estábamos de acuerdo en privatizaciones, no estábamos de acuerdo en el ajuste a los jubilados, no estábamos de acuerdo en el ajuste a la cultura, no estábamos de acuerdo en las medidas de medio ambiente, en un montón de cosas estábamos en desacuerdo. Lo dijimos por escrito 2 semanas antes, y una semana antes yo lo dije en recinto, está en la versión taquigráfica. Nosotros apoyamos la ley en general porque entendemos que Argentina tiene una situación de crisis muy grave, que claramente hay una situación grave de crisis y hay que declararla y darle al gobierno las herramientas. Ahora, herramientas dentro del marco constitucional y sin que lesione los intereses de Salta y los salteños. Esos 2 son nuestros límites. Cuando nosotros veamos que una norma excede las facultades constitucionales o lesiona los intereses de quienes son nuestros representantes, nosotros no vamos a acompañar. Lo dijimos prescrito 2 semanas antes y lo dije en el recinto una semana antes. Además, o sea que ustedes no son opositores en el Congreso. No, para nada. Nosotros queremos que al gobierno nacional le vaya bien, porque entendemos que para que a Salta le tiene que ir bien a la región, al norte, pero además a la Argentina. Nadie se salva solo. Además hay una cosa que es muy importante. Esa famosa historia de que las provincias son preexistentes, lo sabemos todos, ¿no? Las provincias son preexistentes. Pero hoy eso ya no corre. ¿Por qué? Porque lo más importante es la nación. La nación terminó fagocitando ese principio. ¿Por qué digo eso? Porque vos fijate cómo vivimos los provincianos las consecuencias de tener una mala nación o no tener una nación. Totalmente. ¿No? Vivimos la inflación, eso no la maneja Sáenz, el gobernador de Tucumán, el de Chubut. No. Eso lo maneja Nación. Nosotros vivimos todas esas peripecias, esas consecuencias negativas, porque lo maneja Nación. Entonces, los gobernadores tienen esa limitación. Por eso no sé si en definitiva habrá que rediscutir inclusive el sistema de integración que tenemos con Nación,
No solamente el tema de la coparticipación federal que está incluida en uno de los puntos, en uno de los 10 puntos del pacto del 25 de mayo, ¿no? Sí, mayo queda lejos también, ese es otro tema, ¿no? Hoy por hoy necesitamos medidas inmediatas, tanto en la Nación, tanto lo que fue el incentivo docente como el fondo al transporte, son medidas que nos impactaron negativamente a la gente, no es al gobernador, a un partido político, a los que no estuvimos de acuerdo con la ley ómnibus. O sea, si le delegábamos la facultad lo iba a hacer, después lo hizo por el otro lado. Pero además de eso, por ejemplo, módulos focales, que es alimento para nuestras comunidades originarias, Plan Sumar, que son los insumos para las salitas de salud, nada de eso se envió ni enero ni febrero. Entonces digo, hay una constitución que establece un Congreso de la Nación y que se le da facultades. Si el presidente va a proponer y vos no tenés otra opción que votarle tal cual todo lo que quiere como él quiere, entonces ¿para qué existe el Congreso? Ese es el problema. Entonces digo, el Congreso tiene que tener la posibilidad de discutir, de pensar, de plantear, entonces porque si no, si me ofendo y no me das todo lo que quiero, por las dudas y como quiero, sos traidor. Pero entonces, ¿para qué existe el Congreso? Sería una locura que existe el Congreso. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un gobierno nacional que justamente entiende, le cuesta mucho dimensionar lo que es el sistema federal y el sistema republicano de gobierno. El sistema republicano implica división de poderes. Nosotros podemos acompañar, pero también podemos no acompañar. Eso no te convierte en traidor, porque al presidente lo gobiernan para gobernar lo eligieron para gobernar la nación. A nosotros nos eligió el pueblo de la provincia de Salta y nosotros no vamos a votar en contra del pueblo de la provincia de Salta. Tiene que entenderlo, tiene que sentarse y decir, a ver, ¿por qué entienden ustedes que los estamos perjudicando? ¿Cómo? Bueno, entonces esa es la parte que está falta, un diálogo sincero, abierto, porque la verdad que no conocen el interior. Entonces, claro, ¿cómo vas a defenderlo? Pero además hay una cosa, Pamela, yo comenzaría con el principio del diálogo. Si vos no dialogas, ¿cómo va a haber una aproximación de ideas? ¿Cómo podemos, de alguna manera, opinar? Pero un diálogo de verdad, porque ese consenso, Dios quiera, te juro que nadie quiere más que así sea. Pero si yo empiezo primero con los agravios, después digo, bueno, te llamo, te cito tal día, tal hora para hablar de esto y previamente me aprobás todo esto. Bueno, pero esa historia de los agravios hay que... A ver, la gente la viene entendiendo porque él es un tipo... A ver, el Congreso de la Nación tradicionalmente ha estado divorciado de la gente. Eso lo sabemos todos. Y el que no quiere admitirlo es porque tiene mala fe. Lamentablemente el Congreso de la Nación se ha divorciado de la voluntad de la gente, la mayoría no se siente representado y siempre le imputaron negociados que son turbios en el Congreso. Algunos me dirán, bueno, pero ¿por qué no acuden a la justicia? Porque todo el mundo sabe que es muy difícil demostrar los contubernios. Pero sin embargo, Milei ha dicho, señores, acá se terminó, este es un nido de ratas, bueno, los trató de lo peor. Claro que eso bueno, la verdad que no se puede... tenemos un mandato de nuestra gente y yo la verdad más allá, a ver, no te voy a negar que me enoja muchísimo, que me duele muchísimo, que me da mucha bronca e impotencia, pero también entiendo que más allá de yo persona, yo tengo un mandato constitucional que está por arriba de eso y una orden del pueblo que es defender a los intereses de la provincia de Salta. Y también entiendo que es una forma también, ese ataque es una forma de tratar de privarme a mí de ejercer mi mandato. Yo no voy a caer en esa. Entonces, porque entonces yo me ofendo y empiezo a pelear, no voy a ir. Entonces, los agravios personales, que agravie el que agravie. La verdad me tiene sin cuidado. Yo voy a seguir ejerciendo mi trabajo y si le molesta mi trabajo porque defiendo a la provincia de Salta y porque defiendo los intereses, significa que estoy haciendo bien mi trabajo. No, eso está clarísimo. Igual el pacto de adhesión del que se habla, no nos olvidemos, vos que sos abogada, sabés perfectamente lo que es un contrato de adhesión. No tiene nada de malo un contrato de adhesión. ¿A quién puede...? Sí, a ver, para hacer el Código Penal, por ejemplo, ¿no? Nadie se sentó con las fuerzas vivas de Salta, ni de Neuquén, ni de Chubut. Bueno, pero ¿Usted piensa bien que está bien matar a una persona? No. La ley se hace. Y una de las características de la ley es precisamente que es coercitiva, ¿no? No cumplís y encima vas preso, ¿no? Tenés la penalidad, la sanción que claramente estipula la ley para el caso de una infracción. Pero macanudo, acá, en este pacto, ¿quién no puede estar de acuerdo con las 10 cosas que está demandando el pacto? Todos. Sin duda. Bueno, esas 10 cosas y hay otras cosas que no están. Por ejemplo, educación. ¿Por qué no se ponen las puntas? ¿No deberíamos tener en un pacto
un lineamiento claro de la educación, que para mí es la solución definitiva a los problemas de la Argentina a largo plazo. Tiene que estar. Pero nunca se nos consultó, entonces bueno, estaría bueno que lo podamos incorporar. Y después decir, bueno, equilibrio fiscal, ¿cómo lográs el equilibrio? Porque estamos todos de acuerdo con el equilibrio fiscal. Como te decía, Gustavo Sáenz lo tuvo estos 4 años y lo sigue sosteniendo. Ahora, para lograr el equilibrio fiscal, ¿le tengo que sacar los medicamentos oncológicos a las personas de bajos recursos? No cuenten conmigo. Esa es la gran discusión. Los jubilados, no cuenten conmigo. Esa es la gran discusión. Bueno, el cómo. Entonces no basta con tirar así frases hermosas, equilibrio fiscal, todos estamos de acuerdo. Bueno, a ver, ¿cómo logramos el equilibrio fiscal? ¿Desequilibrando las provincias? No cuenten conmigo. Bueno, pero ahí ese es un arma de doble filo también. Pues yo te digo, yo quiero el equilibrio fiscal. Vos me decís, ¿cómo? Todos queremos el equilibrio. ¿Sabés cómo? Si yo para hacer eso tengo que matar a la gente, ¿de qué me sirve el equilibrio fiscal? Pero el otro te dirá, no es que yo quiera matar a la gente, tengo que bajar los gastos, racionalizar el comportamiento económico del Estado para que todos puedan, de alguna manera, vivir mejor. Por ahí te dice yo no estoy de acuerdo si eso se lleva a la vida de los argentinos. Yo no estoy de acuerdo si eso se lleva a la salud y la vida de los jubilados. Pero ¿cómo lo sabemos? Si no, estamos viviendo hoy. Lo podemos saber, las consecuencias de lo que nos prometieron. Sí, bueno, de acuerdo. No, pero eso estamos de acuerdo. Pero a lo que voy, la gente, hoy Milei tiene un gran apoyo popular. Entonces te dice, bueno, a ver, ¿qué quieren seguir? ¿Con la misma promesa que hacían hace 70 años la gente que gobernó la Argentina? ¿Quieren hacer eso? Y mirá las consecuencias que tenemos. Nos prometieron siempre, ¿no? La justicia social, no la soberanía económica. Y mirá dónde estamos parados, no tenemos ni soberanía económica. Yo no tengo duda que hay que hacer un cambio, ¿no? Hay que hacer un cambio y eso es urgente y la gente lo está que no se da cuenta de eso es porque no vive en la Argentina o está fuera del contexto. Bueno, pero hay gente que, viste, porque ese es justamente hoy que me decían, innovación surge porque nosotros no vamos a apoyar o rechazar un proyecto por el signo político de quien lo presenta. Como lo hace, por ejemplo, un sector que dice todo no, como hoy es UP, un sector más. O el otro sector que porque pertenece a un partido está todo bien, y eso no es así. Entonces nosotros tenemos Innovación Federal, surge por eso, ante el nuevo contexto político-económico, para decir, nosotros trabajamos con los gobernadores, con los gobiernos de las provincias, que son los que trabajan y conocen la realidad, y en función de eso nosotros trabajamos en la defensa del federalismo y de nuestras provincias y nuestra gente, porque además la gente vive en las provincias, no vive en Casa Rosada, en el Monumento Nacional. Entonces cuando vos ajustás a las provincias, ajustás a la gente. Entonces hay formas de hacerlo y nuestro gobernador ha dado muestras de que se puede hacer. 4 años de equilibrio fiscal y cumpliendo con todos los compromisos. Se puede hacer con mucho menos. Entonces se requiere compromiso, se requiere visión. Entonces, en ese sentido nos van a ver trabajando junto con Nación. Muy bien. Diputada Pamela Caletti, le agradecemos el tiempo como siempre, muy amable. Muchas gracias a vos. Quo Vadis con Jorge Calvo, periodismo en serio. En Quo Vadis dialogamos con Pamela Caletti, diputada nacional y presidenta del bloque Innovación Federal.